amigos, esta charla va a ser para hablar del tema central que debemos considerar en este año de la familia convocado por el Papa. Ese tema central es, como todos podemos imaginar, el tema del amor. Del amor tal y como el Señor quiere que lo vivamos, tal y como lo debemos vivir los cristianos y, en definitiva, todos los hombres y mujeres que buscan la verdad, que buscan el bien. En primer lugar, vamos a referirnos a un momento importantísimo de la última cena, en la que el Señor les va a decir a sus discípulos que el mandamiento que les debe distinguir sobre cualquier otro, a ellos como discípulos de Cristo, es el amor, el amarse como el mismo Cristo les ama. Somos cuerpo y alma, decía Benedicto XVI. Los dos, cuerpo y alma, deben formar una unidad íntima. Si fuéramos solamente espíritu y rechazáramos la carne, perderíamos nuestra dignidad. Si no tenemos en cuenta el espíritu y consideramos solamente el cuerpo como si fuera simple materia, entonces estaríamos perdiendo nuestra grandeza. Somos alma y cuerpo, ni solo alma en el sentido más amplio de la palabra, como decía Descartes, ni solo cuerpo, como decían hace muchos siglos los epicúreos. Debemos amarnos en toda la totalidad de nuestro ser, alma y cuerpo. Efectivamente pueden darse muchos errores en el modo de entender estas enseñanzas. Debemos buscar una garantía segura sobre el modelo del verdadero amor al prójimo. Y ese modelo, como decía hace un momento, nos lo da el mismo Jesucristo, cuando en el cenáculo, la última cena, la noche aquella memorable, dirá a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también unos a otros, y justamente en esto conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Debe ser, por tanto, el rasgo capital, distintivo, y cada uno debemos pensar en qué medida nos parece que efectivamente este rasgo del amor, de la caridad, de la amabilidad, de la bondad, de la comprensión, nos distingue. Por otra parte, amar a los que nos aman pues es relativamente sencillo. El Señor lo decía: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? Porque también los pecadores, dice el Señor, aman a quienes les aman. El Señor nos pide todavía más, que amemos también a aquellos que tal vez no nos amen, a aquellos que tal vez nos consideren enemigos suyos, porque nosotros no deberíamos considerarles enemigos. Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada para ello, y será vuestra recompensa. Con las simples fuerzas naturales esto es muy difícil, pero con la ayuda del Señor, como Él no nos pide imposibles, debemos ser capaces de vivir así. Entre tantos autores a los que podríamos acudir para comentar estas enseñanzas, nos vamos a detener, ya que estamos en este año de la familia y el Papa quiere que profundicemos en lo que nos decía en la exhortación apostólica sobre la alegría del amor, Amor y Leticia. Me voy a detener en lo que el propio Papa Francisco comentaba a propósito de lo que podemos llamar el himno de la caridad, ese pasaje tan conocido y tan bonito de San Pablo, de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. Es un himno que convendría que leamos y meditemos con cierta frecuencia. No son expresiones hiperbólicas las que San Pablo emplea, son modos de decir la grandeza de la caridad por encima de cualquier otra cosa. De tal manera que si tuviéramos muchas otras cualidades, pero no tuviéramos caridad, pues no seríamos nada. Aunque habláramos las lenguas de todos los hombres, pues nada, sería como el bronce que resuena. Si tuviéramos el don de la profecía, si conociéramos los misterios y toda la ciencia, incluso una fe que trasladara montañas, si no tengo caridad, pues no soy nada. Y si reparto mis bienes, si entrego mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, de nada me sirve. Claro, todo esto es así porque la caridad es eso, el amor al prójimo como la consecuencia más clara y directa del amor a Dios. Y lo que nos va a unir a Dios y lo que en definitiva, por lo que vamos a ser juzgados en último término, es por el amor, por lo que realmente de modo operativo hayamos hecho por los demás, por amor a Dios.
Esa segunda parte de la caridad, del himno de la caridad, es la que ahora nos vamos a detener un poquito, siguiendo, como os decía, lo que el Papa Francisco ha escrito en Amor y Leticia. Podríamos acudir también a San Agustín, podríamos acudir también a San Gregorio Magno, que tiene un comentario precioso sobre estos mismos pasajes. Podríamos acudir incluso a otras cartas del propio San Pablo. Pero como hemos de ser breves, me voy a limitar, como digo, a esas consideraciones muy esquemáticamente dichas ahora por mí del cuarto capítulo de la Amor y Leticia. Papa va comentando cada uno de las cualidades, diríamos, que debe tener el amor, la caridad. Empieza por la paciencia. Y nos dice que la paciencia es una cualidad de Dios que vemos en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, una cualidad con su pueblo, al que le deja tiempo para que se arrepienta de sus males, de sus infidelidades. Y el poder de Dios con su pueblo, que no es fiel tantas veces, se manifiesta precisamente en la misericordia de Dios. Es decir, una paciencia que está llena de misericordia. Así hemos de entender la paciencia, ¿no? Como una actitud de misericordia con nuestros hermanos. A la vez, si no cultivamos la paciencia, pues nos dejaríamos llevar fácilmente de la ira, nos convertiríamos en personas que no saben convivir y sería muy difícil también aceptar las limitaciones, las debilidades, los errores del prójimo, olvidándonos de los propios errores nuestros que tantas veces cometemos. Y que para eso también necesitamos que con nosotros sean igualmente pacientes y misericordiosos. Pero la paciencia no es solo aguantar, soportar, ¿no? Dice el Papa que tiene una actitud dinámica, creativa, y por tanto la paciencia se muestra en el espíritu de servicio. En la Sagrada Escritura, esta actitud de servicio de la paciencia se indica con una palabra que significa persona buena, que muestra su bondad en sus obras. Persona buena que muestra su bondad en sus obras. Eso es ser una persona paciente. A continuación, consideremos que el amor no puede dejarse llevar de la envidia y de los celos. Porque en el amor no debe haber lugar para sentir malestar por el bien del otro. Debemos desear que todos los demás sean mejores que nosotros, que tengan más cosas buenas que nosotros. Eso es un motivo para agradecer a Dios y a la vez nos sirve de estímulo para tratar de mejorar nosotros mismos. El verdadero amor, por tanto, tiene que valorar, agradecer los logros ajenos y no sentirlos como una amenaza, porque entonces estaríamos dejándonos llevar de una actitud como de un amargor. Hemos de liberarnos, dice el Papa, del sabor amargo de la envidia. Una cualidad más. El amor no presume de lo que uno tiene, no alardea, dice el Papa, no alardea. No ansía mostrarse como superior a los demás para impresionarles con nuestros conocimientos. No debe caer en una actitud pedante que además resultaría pues hasta poco elegante, incluso algo agresiva. No podemos olvidar que lo que verdaderamente nos hace grandes es el amor que comprende, que cuida, que protege al débil. El amor no obra con rudeza, no es duro en el trato. Sus modos, sus palabras, sus gestos son agradables, no ásperos ni rígidos. Dice el Papa de una manera muy firme, ser amable no es un estilo que un cristiano puede elegir o puede rechazar. Es esencial, es imprescindible. Si no fuéramos amables, no podríamos vivir el amor con los demás. Mientras que el que se esfuerza en la amabilidad es capaz de decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan. El amor tiene que ser desprendido. ¿Desprendido de qué? Desprendido de nuestro propio interés, desprendido de nuestro propio yo, porque si no, no seríamos capaces de pensar en los demás. El propio Santo Tomás nos dice que es más propio de la caridad querer amar que querer ser amado. Naturalmente, queremos ser amados, necesitamos ser amados,
Pero si nos esforzamos más en amar a los demás que en que nos amen, pues no vamos a sentirnos desatendidos de los demás. Porque cuando una persona ve que es querida, es relativamente fácil el deseo de corresponder a aquel que le ama. El amor no se irrita. El amor tiene que evitar la reacción interior de indignación provocada por algo externo, algo que nos llevaría como a colocarnos a la defensiva ante los otros, como si fueran enemigos molestos que hay que evitar. El amor no tiene en cuenta el mal. Lo contrario es el perdón, esa actitud positiva que intenta comprender la debilidad ajena, que trata de buscarle excusas a la otra persona, que no toma cuenta del mal, he dicho, que no anota las cosas que le han hecho mal como una lista de agravios que permanece imborrable en la memoria. Eso sería mala cosa, haría daño a la persona que tuviera esa actitud. Y además cometería una injusticia, porque como el Papa dice, punto anterior que no he comentado, nosotros, cada uno de nosotros, dice el Papa, somos mucho más que nuestros defectos. Somos mucho más. Ciertamente tenemos defectos, pero no se nos puede definir por algún defecto. Tenemos también muchas cosas buenas. Y fijarnos en los defectos, y a veces casi en exclusiva, pues es una injusticia, porque es una parte, incluso a veces pequeña, de la totalidad de nuestro ser. Y en cualquier caso, esos defectos, lo más probable, desde luego lo más deseable, es que seamos conscientes de ellos y no transijamos con ellos, procuremos corregirlos, aunque a veces no lo consigamos. Pero es necesario esa actitud de comprensión, de disculpa, de perdón, porque si no la convivencia se complica mucho. Por eso el Papa insiste tanto en saber perdonar y en saber pedir perdón. Y en saber que se nos puede querer, que se nos debe querer tan bien con nuestros defectos. Esto lo comentaba muchas veces San José María, ¿no? A las más familias, casados o no casados, para todos. Y ahora que cito a San José María, quería también citar un recuerdo muy entrañable de don Álvaro, hablando de la paciencia, con el comentario que empezábamos estas consideraciones, la paciencia, nos decía o decía muchas veces que efectivamente en la familia, en la vida familiar, es muy importante o muy necesaria la virtud de la paciencia, la necesitamos, hemos de ejercitarla. Pero pero verdaderamente la paciencia, aun siendo tan necesaria, no basta, hace falta el amor. Y añadía algo que había oído muchas veces también a San José María, y era, cuando hay verdadero cariño, apenas se necesita ser paciente. Y esto es una experiencia que probablemente hemos visto en muchas personas, a lo mejor en nuestra propia madre, en nuestra propia casa. Cuando hay cariño, apenas se necesita ser paciente. Hablando del perdón, sigo con ideas del Papa. Para poder perdonar, es muy necesario que nosotros seamos conscientes de que también necesitamos ser perdonados. Y concretamente, que seamos conscientes de las muchas cosas que Dios nos perdona cada vez que acudimos a confesarnos. Y que cada vez que rezamos el Padre Nuestro, pues nos estamos comprometiendo, porque estamos diciendo, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso quiere decir que si no perdonamos a nuestros deudores, pues el Señor no nos va a perdonar tampoco a nosotros. Bien, seguimos con ya la parte final de este himno de San Pablo. Estas 4 afirmaciones que son como un resumen de todo, ¿no? El amor, dice San Pablo, lo disculpa todo, lo cree todo, lo espera todo. El Papa nos escribe que se remarca con fuerza ese dinamismo del amor que es capaz de hacer frente a cualquier cosa que pueda amenazarlo. Y decía y añadía, la disculpa con los errores ajenos es limitar el juicio nuestro hacia esa persona.
aplicar circunstancias atenuantes. Disculpar es contener la inclinación a lanzar una especie de condena dura hacia esa persona. Muy importante y muy bonito, como veis. Y añadía el Papa que todos somos una compleja combinación de luces y sombras. Esto es cierto. El otro no es solo eso que a mí me molesta, es mucho más que eso. Antes lo decía con otras palabras parecidas, ¿no? Es mucho más que eso. Amamos y somos amados, debemos ser amados con los límites que cada uno tenemos. El que el amor sea imperfecto no significa que sea falso o que no sea real. Es real, pero puede ser, y será de hecho, limitado, porque puede crecer, puede mejorar. El amor debe convivir, dice el Papa, con la imperfección, aunque tratemos de evitar la imperfección. El amor convive con la imperfección, con la disculpa, y sabe guardar silencio ante los límites del ser amado. Muy bonito y muy interesante. El amor todo lo cree, todo lo cree. En el sentido corriente de confianza en la otra persona, ¿no? Que hace posible una relación de libertad. Muy interesante. El amor confía en el sentido que deja libertad a la otra persona, renuncia a controlarlo todo de esa persona, renuncia a dominar a esa persona. Y esa libertad que respetamos, aunque tengamos mucha confianza, esa libertad hace posible espacios de autonomía, dice el Papa, y permite que la relación se enriquezca y no se convierta en un círculo cerrado sin horizontes. El amor no desespera del futuro, es decir, sabe, otra idea muy interesante, el amor sabe que el otro puede cambiar, en el sentido de que puede mejorar. También podría empeorar, ¿verdad? Pero bueno, la confianza es que puede mejorar, que estas limitaciones o defectos que yo ahora veo no tienen por qué ser así, puede mejorar, en buena parte, con mi ayuda, con mi actitud hacia esa persona. Es decir, puede madurar, lo cual no significa que todo vaya a cambiar en esta vida. Seguiremos conviviendo, como antes decíamos, con las luces y las sombras. Y no olvidarme, en cuanto a esta esperanza, no olvidar sobre todo la dimensión más importante de la esperanza, que es la esperanza de la vida eterna. Esperar, confiar que esa persona, igual que yo, con todas sus debilidades, sin embargo, está llamada a llegar a la plenitud del cielo. Esto es muy importante. No olvidemos esto. Esperanza en sentido más profundo. No solo pequeños cambios, diríamos, de carácter, de modo de ser, sino de algo más hondo, más a fondo en su alma, en su vida, en sus decisiones fundamentales. En fin, el amor lleva con espíritu positivo todas las contrariedades. Es capaz de superar cualquier desafío. Bueno, pues aquí tenemos unas cuantas consideraciones que nos pueden ayudar en este año de la familia. Y como hablamos del año de la familia, pues podemos terminar recordando la necesidad de mirar con mucha frecuencia a la familia de Nazaret, a José, a María, el amor, la comprensión, la ayuda, la entrega, la fidelidad, la delicadeza tan enorme del uno para el otro, cómo el amor de uno ayuda a ser mejor al otro. Por supuesto, el amor de María hacia José, no digamos nada, el amor de Jesús hacia José, pero también el amor de José hacia María y hacia Jesús llenaban de confianza, de fortaleza, sobre todo a la Virgen Santísima, en esa misión de ser la madre del Hijo de Dios. Pues queridos hermanos, un cordial saludo y hasta la próxima charla.